En este lugar de Asturias, en Tornín, perteneciente a Cangas de Onís, vamos a realizar nuestro programa de hoy. De aquí, y tienen mucha relación, son los intérpretes que van a aparecer por nuestro programa. Estará un grupo de gaitas, el grupo Güeña. Tendremos también, como no, a María Rosa Quero, la pastorina, y contaremos con la música del mejor gaitero del mundo, de José Remis Ovalle. Un gaitero que precisamente y durante su existencia tuvo la oportunidad de conseguir los mejores y mayores títulos. Y esta que tenemos aquí es la gaita que Remis Ovalle tocó en vida. La gaita que ahora mismo suena así. La idea mía y la ilusión mía era tener un grupo de gaitas, de otros grupos como Aires de Asturias, que venían por aquí y traían gaiteros. Y como teníamos a Remis, un gran gaitero, pues conecté con él, que se portó con nosotros estupendamente, y de ahí salió el grupo de gaitas, que es el que hay hoy, que hace repertorios por toda Asturias. Y es pequeñina y morena, Santina de Covadonga, y es pequeñina
y es pequeñina y morena, Virgen de los asturianos, metida en la Santa Cueva. Metida en la Santa Cueva. Metida en la Santa Cueva. Velas por el mundo entero, también por los asturianos, que de ti se encuentran lejos. En Tornín, lógicamente, hablamos con María Rosa Quero, la pastorina, la mujer que revolucionó la música asturiana durante un tiempo con las canciones de Remi Sovalle. María Rosa Quero, ¿cuál ha sido la influencia en tus canciones, en tu forma de interpretar de Remi Sovalle? Bueno, lo ha sido todo. Mi suegro pues probó mi voz y dijo, a ti te voy a componer canciones musicales, y pues para mí ha sido todo. Todo lo que soy se lo debo a él. En estos momentos, 1.500 gaiteros juveniles en Asturias. ¿Qué pensaría Remi Sovalle de este movimiento musical? Pues se sentiría orgullosísimo, porque siempre tenía él una preocupación muy grande, porque tenía miedo que se terminara todo esto de la gaita y tal, y dice, el día que yo me muera, pues no va a quedar. Y entonces él ya empezó a dar clases a muchos gaiteros jóvenes y tal, y ya se empezó a poner muy contento, y entonces si él oyera esto ahora, pues se sentiría contentísimo, muy orgulloso. María Rosa Quero deja la canción definitivamente, se dedica solo a su casa, a sus labores. Sí, ahora lo dejé porque al faltar mi suegro y eso, porque era mi maestro, y yo pues era con él con quien estaba muy compenetrada y tal, y entonces lo dejé por mi familia y por eso, ¿Qué pensarán, digo yo, María Rosa, los seguidores, los muchísimos seguidores que han estado pendientes siempre de las grabaciones, de los discos, de los temas de María Rosa Quero, la pastorina? ¿Qué pensarán? ¿Se verán defraudados por este tema? Pues hay, sí, mucha gente que se sentirá y tal, hay mucha gente que me dice que por qué no vuelvo, que es una pena y tal, pero bueno, ya fue una época de mi vida que ya se terminó y bueno, lo dejamos así. Cuando
Desde este hermoso lugar de Asturias, desde Tornín, en Cangas de Onís, les decimos adiós, les decimos hasta el próximo miércoles, deseando hayan disfrutado con nuestro programa. Buenas tardes.